Bendiciones a todos mis amados hermanos. Hoy vamos a concluir con este estudio de la paternidad espiritual, ¿verdad? Y quiero recomendarles este libro del doctor Edwin Santiago, ¿verdad? Lo cual estamos aquí compartiendo, leyendo. Y es un libro que ha traído tanta bendición a nuestra vida, así que adquiéralo para que siga usted profundizando sobre este tema y será de una grande bendición para su vida y también para la iglesia. Vamos a terminar con este último capítulo que se titula La ofrenda del sacrificio. Y dice la Biblia que pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria, y una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Dios le pidió a Abraham una ofrenda muy especial. Le pidió lo que más amaba, su unigénito, su hijo Isaac. El padre debía entregar a su propio hijo dentro de la voluntad y planes de Dios y ponerlo en el altar del sacrificio. Esto significa que tuvo que soltar a su hijo y dejarlo ir como parte del propósito de Dios para su vida. Todos pensamos que el pedido del sacrificio de Abraham era porque simplemente lo quería probar. Pero el propósito de Abraham era cuestión de pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos partes, a través del cual todo lo que usted hace por alguien, esa persona debe hacerlo por usted. A través de este pacto de sacrificio, Dios hizo ingresar legalmente a Jesús a esta tierra. Cuando Adán le entregó la autoridad de este mundo a Satanás por el pecado, perdió el dominio sobre la tierra. Así que Dios estableció un pacto, es decir, un acuerdo con Abraham, en el que todo lo que Abraham hiciera por Dios, Dios debía hacerlo, a su vez, por Abraham. Por eso fue que Dios le dio a Abraham a un hijo y luego se lo pidió en sacrificio. Pero cuando aquel levantó el cuchillo para matarlo, él detuvo su mano y reconoció que Abraham ya lo había hecho en su corazón, por fe. Dios se vio obligado por pacto a entregar a su Hijo unigénito por nosotros, estableciéndose así la plataforma del Calvario. Y Satanás no pudo decir que era injusto. Por eso, siempre el plan y el propósito de Dios son eternos. La ofrenda del Hijo. Cuando Abraham llevó a Isaac al sacrificio, Sara ya había muerto. A los 127 años, habiendo tenido a Isaac a los 91, según Génesis 23:1. Podemos calcular entonces que Isaac tenía aproximadamente 36 años y por lo tanto ya no era un niño que estuviera fuera de su voluntad. Él fue voluntariamente al altar del sacrificio. Estaba dispuesto a dar su vida para que cumpliera el sueño de su padre. La ofrenda sería quemada. Abraham amarró a su hijo para ser entregado en holocausto. Cuando Isaac se dejó atar las manos, es cuando pone al servicio de ellas a la voluntad de su padre. Esto es parte de su ofrenda. Al acostarse sobre la leña, está dispuesto a sacrificar su propio bienestar, sus ideales y sueños, por cumplir el sueño de aquel, es decir, su padre. El momento en que se pone la venda en los ojos es cuando deja de mirar su propia visión y objetivo para solamente ver lo que su padre está viendo. Colocarse en el altar del sacrificio por su padre es la máxima ofrenda por la que usted ya no vive para sí, sino para que se cumpla la visión de su padre espiritual. Cuando usted es hijo de la casa, está sirviendo por los propósitos de su padre. Quizá usted no entienda dónde va él, ni tenga en claro qué es lo que está tratando de hacer, pero debe estar dispuesto a hacerlo, porque esa es la ofrenda del hijo al padre. La ofrenda de Abraham fue para Dios, pero la ofrenda de Isaac fue para su padre. Hoy necesitamos hijos que hagan este sacrificio, que vayan al altar y se despojen de sí mismos. El padre evidenció que ese hijo estaba dispuesto a entregarse cuando, teniendo un gran potencial para hacer su voluntad, se mantuvo conectado a él para alcanzar su visión. Aplicando el concepto, encontramos que usted puede llegar a ser un tremendo pastor por sí mismo o un gran predicador. Pero el hijo está dispuesto a sacrificarse en pos de la visión de su padre. Esto trae recompensa, porque en el caso de Isaac
Tan pronto éste preparó para entregarse en el altar del sacrificio, apareció el cordero. El siguiente paso fue que Isaac recibió más bendición que Abraham y además la herencia de su padre. Usted nunca podrá recibir su legado si no va al altar del sacrificio. Esta transición es importante porque si aceptamos sumisión a la voluntad de Dios, Él nos levanta, como hizo con Isaac, para llevarnos a un nivel más elevado. ¿Cuáles son los beneficios de la entrega? La Biblia dice, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Ahí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como a las estrellas del cielo. Y les daré estas tierras por medio de tu descendencia. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Isaac se quedó en Gerar. Génesis 26, 1 al 6. La visión que Dios le había dado al Padre se la confirmó al Hijo, porque Isaac, quien levantó y resucitó al Hijo, luego que éste se sacrificó por su Padre, Dios lo levantó y tiempo después le confirmó el juramento, el pacto que había hecho con su padre Abraham. Dios levantó a Isaac, lo resucitó a la vida. En este tiempo, Dios va a poner en alto a los hijos que pasaron por la ofrenda del sacrificio por amor a su Padre. La Biblia dice, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Según Mateo 16, 25. Si pierdo mi vida, ya no vivo para mis deseos y mis planes, sino que la pierdo porque la entrego en ofrenda a mi Padre. Pero si la gano para mi plan, entonces voy a perder por cuanto Isaac estuvo dispuesto a entregarse como ofrenda personal. Dios le confirmó el pacto que había hecho con su padre, y las promesas fueron transferidas como herencia a su generación. A muchos hijos en este tiempo, Dios les va a confirmar el pacto que ha hecho con sus padres, porque han sido leales y fieles a Dios y han pedido ofrecer la ofrenda del Hijo, la ofrenda de sí mismo. Quiero dar esta palabra profética final a los pastores. Desatamos para los padres una palabra de multiplicación y de fructificación. Dios traerá los hijos de su casa del norte, del sur, del este y del oeste. Vienen tiempos gloriosos para tu ministerio como jamás habías imaginado, porque ya no tendrás más miembros en la iglesia, sino hijos que actuarán como soldados. Y aun cuando tu ministerio haya acabado a su tiempo, la semilla de la que has sembrado en el corazón de tus hijos estallará para bendición de las próximas generaciones. A los hijos les decimos proféticamente que por haber seguido en el proceso al hombre de Dios, Él pondrá en sus manos la herencia de su Padre. Cosas mayores que los que ha hecho, ustedes van a hacer. Hablo palabra de extensión y de progreso, te extenderás hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia afuera y hacia adentro, y aún más allá, por cuanto estuviste dispuesto a hacer una ofrenda para tu Padre. Ahora la gloria te alcanzará a ti y a todas tus próximas generaciones. Bendiciones para todos. Amén.